Hermanos, vamos al momento de la reflexión de la palabra, la meditación de la palabra. Les voy a pedir entonces que ahora, por favor, ahí en sus lugares, tomen su Biblia y la abran en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3 de Romanos. Y me voy a permitir hacer la lectura de los versículos 21 a 31. Romanos 3, 21 a 31. Ahí dice la palabra así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino con que confirmamos la ley. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Hermanos, hemos estado hablando a lo largo de este tiempo, ya desde hace algunos domingos atrás, de temas doctrinales, de temas que tienen que ver con conocer a Dios. Hemos empezado ya esta serie de sermones, llamémosle de encierro, de contingencia. Algunos sermones, o más bien todos los sermones, tienen que ver con conocer a este Dios de decreto, este Dios que estableció las cosas desde antes de la fundación del mundo y que ha determinado que todo lo que está sucediendo suceda. Hemos dicho que a Dios nada le sorprende, Él no es sorprendido por nada, tampoco es circunstancial, no va construyendo la historia de la humanidad conforme va pasando el tiempo. Todo lo que está sucediendo ha sido decretado por Dios, hasta el más mínimo detalle. Sea bueno, sea malo, todo es parte de su decreto eterno. También hemos hablado acerca de que este decreto eterno de Dios, para que se lleve a cabo, el Señor a través de su providencia gobierna, sí, gobierna sobre su creación y establece todas las cosas para que el mundo cumpla su voluntad. Y cuando digo del mundo, estoy hablando no solamente de las cosas inanimadas o que no tienen conocimiento o que no reflexionan, sino incluyéndonos a nosotros. Nosotros estamos dentro del plan de Dios, dentro de su decreto, y por supuesto Él gobierna sobre nosotros, sobre nuestro corazón, sobre nuestras acciones, no siendo responsable de la maldad, y nosotros también, haciéndonos responsable de nuestros actos contrarios a la voluntad de Dios, Él sigue gobernando de manera concurrente nuestras vidas. Así que Él gobierna, pero también Él preserva. Así que Él está preservando su creación hasta el día de hoy. Si esto no fuera así, el mundo ya hubiese terminado hace mucho tiempo. Él sigue preservando su creación. Ha sido bueno, no solamente para con los creyentes, ha sido bueno con toda la humanidad. A través de su gracia común, el Señor sigue haciendo salir el sol sobre justos e injustos. La lluvia sigue cayendo para todos. El mundo está para todos. Así que el Señor ha preservado, ha gobernado a través de su providencia esa creación y su acuerdo de decreto eterno desde antes de la fundación del mundo. Cuando vimos esto, también hemos revisado este Dios, queríamos conocerlo a Él, lo queremos conocer para poder entender las cosas que están pasando en el mundo, queremos conocer a Dios. Y el Señor, hemos hablado también acerca de que se ha revelado a nosotros, se ha revelado a través de su naturaleza como revelación general, y entendemos que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también hemos conocido al Señor y hemos sido testigos, nosotros, los que hemos sido regenerados, de la revelación especial a través de su palabra. Y el Señor se ha revelado a nosotros, nos ha dicho cómo se llama, y nosotros nos dirigimos a Él por su nombre.
no por el nombre que el mundo le da, sino por el nombre que su revelación especial establece. Y así nos dirigimos a Él. Pero también hemos conocido a Dios a través de su carácter, de esas perfecciones que Él tiene, de sus atributos, vamos. Y hemos hablado de los atributos de Dios, y así, en algún momento, domingos anteriores, hablamos de los atributos que no son comunicables, que no se nos transmiten, que solamente le pertenecen a Él y le pertenecerán a Él siempre y que nunca, jamás lo transmitirá ni a nosotros ni a ninguna parte de su creación. Hemos hablado de estos atributos incomunicables. Hemos hablado de la preexistencia, hemos hablado de la aceidad, autoexistencia de Dios, hemos hablado de la inmutabilidad de Dios, hemos hablado de la simplicidad de Dios, hemos hablado también de la infinitud de Dios que es eterno e inmenso. Esto ha sido muy bueno para nosotros porque sabemos que estamos en manos de un Dios que tiene estas características y que nada se sale de su control. Pero recién la semana pasada iniciamos hablando de los otros atributos, aquellos que sí se comunican, aquellos que el Señor sí nos comparte. Y estos atributos que el Señor sí nos comparte, es decir, que pasa a nosotros, los transfiere a nosotros, por supuesto en la debida medida. Estos atributos comunicables que les hemos llamado son algunos atributos que llaman nuestra atención porque nosotros los tenemos. Cuando hablamos de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos hablando de que no reflejamos su imagen como cuerpo corpórea, porque Dios es espíritu. Lo que hacemos nosotros al reflejar la imagen del Señor es que reflejamos sus atributos, de tal manera que Él tiene atributos que nos comunica. Y ahí hay muchísimos, no podemos contar cuántos son, y cualquier cualidad de carácter que nosotros tenemos, pudiésemos casi afirmar que es parte del atributo de Dios. La semana pasada hablábamos del atributo comunicable muy hermoso, muy bueno, muy alentador, que es el atributo de su bondad. Y decíamos nosotros que el Señor es bueno. Pero además anteponíamos nosotros estas expresiones. Dijimos que Dios es enteramente bueno, es decir, todo en Él es bondad, es todo bondad para nosotros. Pero también afirmamos por el testimonio bíblico que es eternamente bueno, es decir, que no deja de ser bueno en ningún momento. Al Señor no le podemos hacer que cambie su parecer, porque ya dijimos que es inmutable, y entonces Él permanece siendo bueno siempre. Aunque nuestro concepto de bondad puede ser relativo y puede depender de las circunstancias o incluso de las nacionalidades de las regiones donde vivamos, para nosotros esa relatividad de bondad en Dios no existe. Él es bueno eternamente y enteramente. Eso ha sido muy bueno para nosotros porque entonces entendemos que Dios no deja de ser bueno. Su bondad es eterna, su bondad es permanente porque su esencia justamente así lo es. Pero ahora llegamos a otro atributo comunicable. Esta ocasión hablaremos de la justicia, el domingo próximo hablaremos de la santidad, pero este domingo hablaremos acerca de este atributo también comunicable de Dios, que es su justicia. La justicia de Dios como un atributo comunicable. Ya dijimos, si Dios tiene, por ejemplo, como atributo la bondad, nos lo transfiere a nosotros y nosotros podemos, y no solamente podemos, debemos también ser buenos. No somos enteramente buenos, porque todavía hay pecado en nuestra vida, pero por otro lado tampoco somos eternamente buenos. Hay momentos en donde nuestra bondad en realidad no aflora, no se asoma. Incluso pudiésemos decir que tenemos conductas malas que no son buenas, pero el atributo lo tenemos. Es parte de lo que el Señor nos ha dado como parte también del fruto del Espíritu. Pero por otro lado entonces ahora tenemos que revisar el atributo de la justicia. Pero regresamos a lo mismo de la bondad. Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que tener mucho cuidado para entenderla exactamente como la Biblia lo enseña. No podemos nosotros tomar los ejemplos del mundo como un tribunal de justicia o como lo que es correcto para una comunidad y no para la otra, sino que nosotros tenemos que venir al concepto de la justicia a partir de lo que la Biblia dice que es Dios. Como en el caso del atributo de la bondad, no estaremos concentrándonos entonces en nosotros mismos como cómo recibimos ese atributo y cómo lo desarrollamos. Esto sería muy bueno hablarlo. Es decir, cómo es que el Señor lo transfiere a nosotros y cuál sería nuestra responsabilidad al ejecutar ese atributo, al mostrar ese atributo. La responsabilidad que tenemos de que como Dios es justo, nosotros también seamos justos, rectos pues. Pero nos vamos a enfocar más bien en Dios y vamos a estudiar cómo es que Él es justo. ¿Dónde encaja este Dios justo?
En este sentido, entonces, vamos a estudiar a este maravilloso Dios en su atributo de justicia. También, como los otros atributos comunicables, tenemos que dar esta definición, o no definición, pero esta idea del atributo de la justicia. Hemos hablado de que Dios es enteramente bueno y eternamente bueno. Pues ahora tenemos que aplicarlo igual para la justicia. Dios es enteramente justo, y cuando digo enteramente justo es que hay una justicia interna en Dios que no va a cambiar. Es enteramente bueno porque todo Él es justo. No hay algo en Dios, no hay una sola cosa en Dios que no sea justa. Él enteramente justo. Pero por otro lado, también como en la bondad tenemos que decir que Dios es eternamente justo, que Él no recibe cohecho. Él no puede ser convencido de algo diferente a lo que su propia justicia establece. El Señor no puede ser convencido, no puede ser manipulado, no se le puede dar nada para que Él pueda cambiar de opinión respecto de lo que considera, de lo que Él establece como lo justo. Así que ya tenemos este concepto igual que la bondad. Es enteramente justo porque todo Él es justicia, pero por otro lado es eternamente justo porque Él no va a negociar su justicia nunca. Lo que ha decretado que tiene que ser lo justo, lo correcto, lo recto, eso va a permanecer por siempre. Tenemos que hablar y decir que en las escrituras, el concepto de la justicia está ligado con la idea de la rectitud. Por supuesto que cuando hablamos de justicia, normalmente a nuestra mente nos viene el asunto, ¿no? El asunto de la justificación. Pensamos en que Dios es justo y casi nos viene a la mente la justificación. La justificación, por supuesto que es importante, y la justificación tiene que ver con que el Señor nos ha declarado a nosotros justos. Pero ya dijimos que no hablaremos de nosotros, sino de Él. Cuando hablamos entonces de Él como justo, tenemos que hablar de la justicia de Dios ligada o más en el concepto de la rectitud. Rectitud y justicia son dos palabras que son sinónimas y se complementan. Hablamos de un Dios, pues, justo, un Dios recto, un Dios correcto, un Dios que hace lo que es correcto, un Dios que hace lo que es justo. Y eso nos viene bien porque el Señor ha recibido injustamente, ahora sí que injustamente, ha recibido acusaciones. Acusaciones en muchos frentes. Decimos, por ejemplo, cosas, o incluso algunos cristianos pueden decir estas cosas. ¿Por qué Dios ha salvado a unos sí y a otros no? Eso no es justo. Y cuando decimos esto no es justo, estamos atacando la justicia eterna de Dios. Estamos atacando a este que es enteramente justo. No podemos decir esto, pero lo decimos con frecuencia. Muchas personas, no es justo. Y cuando decimos esto, atacamos, por supuesto, el atributo en perfección de la justicia de Dios. Estamos diciendo de alguna otra manera, no es correcto lo que Dios está haciendo. No es recto, no hay rectitud en ello. No solamente en el término de la salvación, incluso cuando estamos hablando de las circunstancias del mundo, las grandes crisis, ahora la pandemia, pero otros problemas alrededor, incluso la enfermedad de alguien, o cuando alguien muere en lugar de otro, decimos, esto no es justo. Cuando tenemos una situación de esta naturaleza en el mundo decimos, esto no está bien, esto no es justo. Y entonces al decirlo, atacamos al Dios de la justicia. Atacamos al Dios que es enteramente justo, al Dios que es eternamente justo. Eso se escucha en el ambiente, incluso se sorprenderá, se escucha ahora, en estos días, en el ambiente y tristemente en el ambiente de algunos cristianos. No es justo lo que nos está pasando. Señor, si nosotros somos un pueblo fiel, si somos un pueblo entregado a ti, ¿cómo es que permites esto? No es justo, no es justo. Hablamos entonces de un Dios que es enteramente justo, eternamente justo, y lo comparamos con la rectitud. Y decimos que todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es recto, es correcto, es justo lo que Él debe hacer. Y no hay ninguna injusticia en Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que nosotros podamos juzgar como correcto o no, Él siempre está haciendo lo correcto, aunque en nuestras vistas no parezca que esto esté sucediendo. Podemos hablar de esta justicia para estudiarla hoy, para que la comentemos y podamos alabar al Señor de mejor manera.
Tenemos que hacer una distinción didáctica, por llamarlo así, para no decir teológica, acerca de la justicia de Dios. En tres áreas, básicamente en tres áreas, para que podamos tener un concepto más completo, no de cómo nos transmite la justicia, sino cómo Él ejerce esta justicia. Hablaremos de tres cosas. Hablaremos de su justicia rectora, hablaremos de su justicia remunerativa y hablaremos de su justicia retributiva. Evidentemente, estos conceptos son parte de la teología sistemática. Pero la teología sistemática, los credos y las confesiones, los conceptos doctrinales son importantes que los revisemos porque le dan luz a nuestra fe y nos hacen tener un concepto distinto de este Dios que hemos dicho que adoramos. Este Dios que adoramos es un Dios justo. Y lo revisaremos en estas tres áreas pero muy brevemente. No con la profundidad que necesitamos hacerlo, pero sí lo tocaremos de alguna manera a grosso modo. Lo primero entonces es su justicia rectora. ¿Qué es esto de la justicia rectora? Esa es la rectitud que Dios manifiesta como soberano, tanto del bien como del mal. En virtud de esta justicia, Él instituye un gobierno moral en el mundo e impone una ley justa sobre el ser humano con promesas de recompensa para el obediente y amenazas de castigo para el desobediente. Esa es una definición de una teología. Pero tenemos entonces que acercarla a nosotros para que podamos entender la justicia rectora. Tenemos que saber que el Señor entonces es un Dios soberano, soberano que gobierna cielo y tierra. Pero cuando el Señor gobierna el cielo y la tierra ha establecido leyes tanto para el cielo como para la tierra. Pero como estamos hablando de un atributo que Dios comunica, tenemos que acomodarlo entonces en función de nosotros como la corona de su creación. A nosotros, Dios nos ha dado una ley moral. Nos ha dado una ley moral para que la sigamos. Por supuesto, la ley moral, esos 10 mandamientos y toda la ley que está en las Escrituras, todos los mandatos, todas las exigencias que Dios tiene para con nosotros, debemos cumplirlas. Estamos lejos de hacerlo. Pero esta ley moral, esto que Dios ha establecido para nosotros, le llamaremos entonces la justicia rectora. Es lo que rige la vida, no solamente del creyente, sino de toda la humanidad. De toda la humanidad. Recuerde usted que los 10 mandamientos y toda la ley de Dios escrita en el Antiguo Testamento no solamente son para el pueblo de Israel, sino es para toda la humanidad. Ahí vemos a un Dios que transmite este atributo de la justicia y pone ley para nosotros que está escrita en el corazón de todos los seres humanos. Con justicia rectora no estoy hablando de la justicia que establecen los códigos de ley de cada uno de los países del mundo, de las constituciones de cada uno de ellos. Esas son leyes terrenales. Por supuesto tenemos que obedecer porque la Biblia dice que las acatemos, siempre que no salgan del precepto de Dios, de lo que Dios establece. Pero la justicia rectora es la ley moral de Dios que dirige a toda la humanidad. Y cuando la humanidad desobedece, por supuesto que tiene que enfrentar el castigo de la ley. Mire que Romanos 1, en el capítulo 1 de Romanos, cuando Pablo está hablando acerca de todos estos hombres, de todas estas personas que están atestados de toda injusticia, y que tiene una lista increíble de las personas que tienen la perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etcétera, y un largo etcétera, termina diciendo que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, su justicia rectora, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, esto tiene que ver con la paga de haber transgredido la ley de Dios, no solo las hace, dice la Biblia, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquellas personas en esta larga lista de etcéteras, ellos están sometidos, ¿no? Créanlo o no, estén a favor o no de la justicia rectora del Señor, la ley moral que está establecida para todos los seres humanos. Esta justicia rectora del Señor está establecida por Él. Él la ha puesto. Y en esto que Él ha puesto no cambia de parecer. No cambia de parecer. Lo que el Señor ha determinado en su ley tiene que cumplirse. Lo que Dios ha establecido en su ley es justo lo que el hombre tiene que hacer. Si la ley dice que no debemos codiciar, que no debemos mentir, que tenemos que honrar a nuestros padres, que tenemos que adorar al Señor por sobre todas las cosas, esto es justo
lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo establece a través de su justicia rectora, rige nuestras vidas. Ahora, por supuesto que desobedecemos, pero ahí está Dios en su justicia rectora. Es lo que establece para la humanidad. Y como hemos dicho, enteramente justo es el Señor. En todo su ser no cambiará de opinión. Él no pensará que ahora se puede matar. Él no pensará que ahora se puede mentir. Él no pensará que ahora se puede codiciar. La justicia del Señor, esa justicia rectora, siempre será exigida de parte del Señor para toda su creación, mucho más para los creyentes. Él no cambiará de opinión. Así que esta es la ley moral que está establecida para el hombre y Dios la establece como parte de su justicia rectora. Esto es lo que quiero que hagan. Es justo lo que quiero que hagan. Nosotros, bueno, pues nosotros tenemos que hacerlo. No tenemos opción. No lo hacemos bien, pero tenemos que hacerlo. Pero por supuesto que estamos entonces en un lío, porque ¿quién puede hacerlo? La Escritura muy claramente nos dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Quién puede cumplir con esta ley moral? ¿Quién puede estar 100% correcto? ¿Quién puede estar acatando al 100% la justicia rectora de nuestro Señor? Absolutamente nadie. Nadie. Pero entonces eso nos lleva a analizar el segundo concepto que tenemos para estudiar, que es la justicia remunerativa. Este es un concepto muy hermoso, muy lindo, porque nos habla de la justicia de Dios y su misericordia y por supuesto también su gracia. La justicia remunerativa. Esto se refiere al hecho de que Dios premia y recompensa. Escúchelo bien, premia y recompensa, según las condiciones y promesas que Él mismo ha puesto. Dios trata con nosotros tal como Él es en su esencia, sin influencia de algo externo a Él. Este es el sentido de la idea cuando en 1 de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, por supuesto limpiarnos de toda maldad. La misericordia de Dios no va en contra de su justicia, ni la limita, sino que la justicia de Dios tiene que ver con nuestro perdón, ya que cumple con su promesa. Dicho de otra manera, nosotros hemos pecado. Y también sabemos por la Escritura que la paga de pecado es muerte. Lo que nosotros merecemos, amado hermano, en un acto justo, completamente justo, recto, correcto de parte de Dios, y que no hubiese ningún reclamo, es la muerte, porque la paga de pecado es muerte. ¿Cómo el Señor puede remunerarnos a nosotros? ¿Cómo el Señor nos puede dar algo que no merecemos? ¿Cómo nos puede premiar o darnos una recompensa que no merecemos? ¿Cómo es que la justicia remunerativa del Señor abarca el darnos, expresarnos, otorgarnos su misericordia si lo que nosotros merecemos es la muerte? Ahora hemos dicho que Dios no muta su justicia, Él no cambia de opinión. Si Él ha establecido que el hombre tiene que morir porque pecó y a nosotros nos extiende su misericordia, pudiésemos decir que entonces Dios está yendo en contra de su justicia, que no está siendo justo, porque si fuera justo nos aniquilaría en el instante. Porque si fuera justo, nos daría la condena del infierno eterno. Porque esta es la justicia. Esto es lo correcto. Y hemos dicho que Dios no puede no hacer su justicia. Merecemos, por supuesto, la muerte eterna. Eso es lo que merecemos. Esa es la paga, ese es el salario del pecado. Y ninguno de nosotros ha hecho nada bien porque no hay justo ni aun uno. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos entregados a la inmundicia. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y cualquier cosa que hiciéramos, cualquier obra que tuviéramos eran como trapos de inmundicia. Estábamos inclinados a toda clase de mal. Lo justo, lo correcto, lo recto, lo que se exige de un Dios que ha establecido su justicia como verdad absoluta, es que estuviéramos nosotros muertos, que fuéramos nosotros aniquilados. Pero por supuesto, nosotros no merecemos misericordia. No nos hemos ganado absolutamente nada. Lo que merecemos es la muerte eterna como paga de nuestro pecado.
Si quisiéramos que Dios fuese justo con nosotros, hermano, Él tendría que castigarnos por nuestro pecado. Pero en su lugar, recibimos su misericordia. En lugar del castigo, usted y yo hemos recibido su misericordia. Entonces sí, ¿por qué no decimos es injusto? ¿Por qué estás haciendo algo contrario a lo que has dicho? Si la paga de pecado es muerte, debo morir. En su lugar, me has dado misericordia. La justicia remunerativa tiene esto, este contraste entre justicia y misericordia. Entonces nos preguntamos, si Dios nos prodiga misericordia, entonces está haciendo algo contrario a su justicia. Pero ya hemos dicho que esto es imposible. Dios no puede actuar en contra de esto. No puede ir en contra de su propia justicia. Hemos dicho que es enteramente justo y eternamente justo. No cambia de parecer. Abraham sabía de la imposibilidad de que Dios hiciera algo que no era justo. Esto dijo Abraham en Génesis 18:25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por supuesto, nunca deja de hacer lo justo. Así que, como todo lo que Dios hace es justo, Él nunca comete injusticia. Incluso el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 9 pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, no hay injusticia en Dios. Entonces, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué no nos paga conforme a nuestros actos, que es lo justo, y en su lugar nos ofrece misericordia? ¿Y sabe por qué razón lo hace? Por su promesa, por lo que Él ha prometido. Él ha determinado tener misericordia de nosotros y perdonarnos. Y esto encaja perfectamente con su justicia, que es remunerativa. Él ha dicho que si nosotros creemos en Jesucristo y nos acercamos a Él, si nosotros recibimos la justicia de Cristo en nosotros, nos declara justos. Y entonces no es un acto contrario a su justicia, sino que está acorde a su justicia, porque ahora lo justo es recibir misericordia. Y cuando recibimos misericordia estamos nosotros recibiendo esta justicia remunerativa de parte de Dios. Y no está siendo injusto. Y déjeme decirle, lo decía el doctor Sproul, la ausencia de la justicia no es injusticia, sino misericordia. Cuando Dios no está aplicando su justicia, es porque está dando misericordia. Y no porque la merezcamos, sino que lo que nosotros tenemos es la justicia de Cristo. La justicia remunerativa es tan hermosa que lo que nosotros tenemos que hacer es no decirle al Señor, Señor, ¿por qué no eres justo con esto o con aquello? Sino es expresar nuestra adoración al Señor por su misericordia. ¿Por qué se fijó en nosotros? ¿Por qué no nos pagó conforme a nuestros actos? ¿Por qué no nos dejó en esta condición destituidos de su gloria? No sabemos. En el decreto eterno de Dios, establecido desde antes de la fundación del mundo, Él así lo determinó. Por eso, en el versículo 15 de este pasaje del capítulo 9 de Romanos, el apóstol dice acerca de Dios: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no depende del que corre más adelante, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué muere uno y otro no? ¿Por qué los hombres malos tienen tanto éxito en el mundo y los hombres que han venido a Cristo, los creyentes, mueren? ¿Por qué este doble acción de parte de Dios? A nosotros, amados hermanos, a nosotros nos ha participado de su justicia, esa remunerativa, por su promesa,
Porque ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Porque ha dicho que la misericordia del Jehová, del Señor, es nueva cada mañana. Porque ha dicho que para nosotros su ira está a un lado para privilegiar su misericordia. Porque Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Porque Él ha dicho que nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, ahora la hemos alcanzado. Porque ahora nosotros, amados hermanos, somos objetos de la justicia remunerativa, del Señor. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y el Señor verá por nosotros en su misericordia. Y a pesar de las tribulaciones, de las angustias, de las circunstancias de la vida, seguimos siendo objetos de su justicia remunerativa. Porque está prometida la herencia allá en los cielos para con nosotros. Eso, hermanos, eso es justo. Pero ¿es justo por nuestra conducta? ¿Es justo por lo que nosotros hemos hecho? ¿Es justo incluso por nuestra declaración de fe? No, no, no. Es justo porque Él está siendo fiel a la esencia de su justicia. Y nos ha prometido la vida eterna. Y esa promesa la va a cumplir porque su justicia remunerativa no cambiará. No cambiará. Así es que vendrán problemas, vendrán situaciones, tendremos un montón de cosas en nuestra vida. Pero el Señor seguirá siendo misericordioso con nosotros. No porque lo merecemos, sino porque Dios es fiel a su justicia. Y es justo lo que quiere para su pueblo. Esto es una expresión de su amor divino. No en base entonces a los méritos de nosotros, sino al cumplimiento de sus promesas. Y en tercer lugar está la justicia retributiva. La otra cara de esta justicia es esta, la retributiva. Esto tiene que ver con los castigos que Dios impone como resultado del pecado. Es una expresión de su ira contra el pecado. ¿Tan justo es Dios que para no pasar por alto los pecados de su pueblo, imagínense, tan justo es que para no pasar por alto los pecados de su pueblo, los tenía que descargar, pero los descargó en su propio Hijo. Lo que nosotros merecíamos como parte de la justicia retributiva, la descargó en su Hijo Jesucristo. Y por eso dice el texto que leímos, Él fue propiciación por nuestros pecados. Él fue propiciación por nuestros pecados. Dice la Biblia, en el pasaje que leímos de Romanos 3, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia retributiva tiene que ver con el pago, con lo que merece, con lo que Dios ha establecido y que tiene que cumplir. Y tan justo es que para no pasar por alto entonces los pecados de su pueblo, los castiga, los descarga en su propio Hijo. Amados hermanos, la justicia es fundamental para nuestra salvación. Somos salvos porque Dios es justo. No porque nosotros seamos justos, sino porque Él lo es. Habiendo castigado a su Hijo por nuestros pecados. Y una vez hecho esto, no nos castigará a nosotros por ellos. Porque el Señor Jesús ha pagado por nuestros pecados. La ira de Dios se descargó sobre Él. No nos castigará a nosotros. Por otra parte, a los que no están en Jesucristo, a los que no están unidos a Él por la fe, a estos, amados hermanos, sí, a estos sí los castigará por sus pecados. La justicia de Dios ha de ser satisfecha, justicia retributiva, o por Cristo o por el pecador.
Y mire lo que digo, la justicia de Dios se tiene que ejecutar. La ira de Dios se tiene que descargar y hay dos opciones. O la descarga en Cristo o la descarga en el pecador. Pero ustedes y yo que hemos creído en Cristo, ustedes y yo que hemos sido salvados por el Señor, llamados eficazmente, la justicia de Dios, la ira de Dios se tiene que aplicar, pero no se aplica a nosotros. Se descarga sobre su Hijo. Pero aquel hijo de desobediencia que no ha venido a Cristo aún y que no vendrá, la justicia retributiva, la ira de Dios, el castigo, vendrá sobre él. No quedará el castigo sin ser aplicado, o a Cristo o al pecador. Nosotros hemos alcanzado misericordia, porque Cristo cargó con nuestros pecados. Pero el que no cree en Cristo, la justicia de Dios se tiene que aplicar. Su ira se debe de descargar sobre aquel que no tiene la justicia de Cristo. Dios no anula su justicia. Hacerlo sería dejar de ser Dios, porque Dios es enteramente justo y eternamente justo. Así que, amados hermanos, el creyente no debe exigirle a Dios justicia, sino debe de estar alabándolo por su misericordia. Por su misericordia. ¿Que lo que está pasando no es justo? Créame que sí es justo. ¿Que algunas personas estén muriendo y que no sean de Cristo, esto es injusto? No, es justo. Es justo. La justicia de Dios se va a aplicar sí o sí. Y Dios hará siempre lo correcto. Pero además no nos ha transmitido a nosotros. Nosotros podemos ser justos y correctos. Es más, estamos obligados a ser rectos en el mundo. Por supuesto, a través de esta justicia del Señor, a este justo Señor, que ha establecido su ley moral, estamos en la obligación de hacer lo que Él ha pedido que hagamos. Pero también en el mundo tenemos que hacer lo correcto, lo justo. El profeta Miqueas ha dicho en el capítulo 6, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que hagas justicia, que tengas misericordia, que seas humilde. Eso pide el Señor de nosotros, hacer justicia. Y nosotros tenemos que hacer justicia, tenemos que hacer lo correcto, tenemos que hacer lo que Dios pide que nosotros hagamos. No para ganarnos la salvación, no para merecer la misericordia, sino porque la hemos tenido y porque el Señor nos ha participado de su justicia remunerativa al descargar su ira sobre Jesús y no sobre nosotros. Sí, hoy lo que está pasando es justo, completamente justo, porque quien lo hace, quien lo decreta, quien lo establece, pero quien gobierna sobre esto es el mismísimo Dios, ese Dios que es justo. Así que, hermanos, la próxima vez que tenga la tentación de pensar que esto es injusto, piense que en lugar de esto, el Señor está extendiendo su misericordia. Porque si de justicia habláramos, este mundo se acaba en un instante. Pero entonces entendemos que el Señor todavía tiene pueblo en el mundo, pueblo al que no ha rescatado, y está siendo paciente para con todos sus escogidos, esperando que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el mundo todavía hay pueblo de Dios que no lo sabe, y Dios le está llamando y está haciendo justo lo necesario para que esto pase. Usted y yo ahora somos objetos de su misericordia. Oramos. Señor, muchas gracias porque podemos nosotros comprender que tú nos das de tu misericordia. Y que nosotros, siendo pecadores y teniendo como salario de nuestro pecado la muerte, en su lugar nos has extendido tu misericordia. No nos has pagado conforme a nuestros actos. Eso los pagó Cristo.
hemos entendido que tu ira de todas maneras se debe de descargar o sobre Jesús o sobre el pecador. Nosotros sabemos que tu ira fue descargada sobre Cristo y hemos alcanzado misericordia, que no merecíamos, pero que tenemos. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros sabemos que está tu ley moral, tu justicia rectora. Gracias, Señor, porque nosotros hemos tenido la paga, ahora diferente, por la justicia de Cristo, justicia remunerativa. Y gracias porque nos has librado de la justicia retributiva, porque lo que merecíamos era la muerte. Te alabamos, Señor, y sabemos que lo que pasa en nuestro mundo hoy es justo, y que tú estás conduciéndonos con tu mano soberana, invisible y poderosa hacia la esperanza de la vida eterna contigo. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.